Andrea Unger es la segunda persona que más veces ha ganado la World Cup Trading Championship, competición de trading en la que año a año los mejores traders del mundo compiten por obtener mayor rentabilidad que el resto. No solo la ha ganado 4 veces, años 2008, 2009, 2010 y 2012, sino que lo ha hecho con una de las estrategias de trading más simples que he visto nunca, llegando a obtener rentabilidades anuales del 672%. Así que en este vídeo, además de explicar los 3 pasos de su estrategia de trading rentable, comprobaré cuánto dinero hubiera ganado una persona operando la estrategia de trading de Andreas Unger desde el año 2019 hasta el año 2025. Andrea Unger, de origen italiano e ingeniero mecánico de profesión, a principios de los 2000 empezó a interesarse por el trading para que tan solo 8 años después convertirse en el mejor trader del mundo. Aprendiz del gran Larry Williams, mentor de Ivan Sherman y autor de libros como Money Management o El Método Unger, estamos hablando de un trader que se centra en el trading algorítmico, automatizando sistemas y estrategias de trading a través de normas básicas y sencillas. Y a continuación enseño el código de la estrategia y los resultados, obviamente, de la misma, pero antes quiero enseñar tanto las 3 normas que componen esta estrategia de trading tan rentable, como también las normas extra que Andrea Unger fue añadiendo para mejorarla. Entonces, empezando por lo primero, y son estas 3 sencillas normas, lo primero que tenemos que hacer es marcar el mínimo de la sesión en la cual nos encontramos. Aquí tenemos un mínimo, lo hemos marcado, luego vemos que el precio forma otro mínimo, volvemos a marcarlo, vamos a seguir avanzando en esta sesión, vemos como el precio aún forma un mínimo mayor, y una vez tenemos el mínimo de la sesión, ya tenemos que esperar a la siguiente. Entonces, norma número 1, marcar el mínimo y también el máximo, pero primero voy a poner este ejemplo de aquí, marcar el mínimo de una sesión. Una vez tenemos esa norma, como veis, muy básica, tenemos que pasar a por la siguiente norma. En el momento en el cual, en la siguiente sesión, no en esta, si en esta el precio hiciera así y rompiera por debajo del mínimo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente ajustar y cambiar al siguiente mínimo. Con lo cual, en el momento en el que ya tenemos el mínimo y el precio, incluso vamos a marcar también ya el máximo, pero bueno, independientemente de ello, el mínimo y el precio en la siguiente sesión rompe y cierra por debajo de ese mínimo, vamos a abrir una posición en largo. Así que tenemos el mínimo, en el máximo pues sería la orden al revés, pero como digo, vamos a empezar por este ejemplo. Tenemos el mínimo, vamos a seguir viendo cómo avanza esto y aquí cambia la sesión y fijaros, el precio rompe por debajo, en este caso ha sido a través de un gap, pero imaginaros que en vez de abrir un gap o el precio, vale, perfecto, abre con un gap, abre por aquí y el precio se va para abajo. No tiene por qué ser con un gap, tiene que ser una ruptura y un cierre por debajo. Evidentemente aquí ya tenemos el cierre. ¿Por qué? Porque el cierre de la primera vela, en este caso, tampoco tiene que ser la primera, ha dado la coincidencia, el cierre de la vela tiene que estar por debajo del mínimo anterior. Entonces, en el momento en el cual vemos esto, lo que hacemos es abrir una posición en largo. Así que lo que haríamos es ponernos en largo en este preciso instante de aquí, y es en la apertura de la siguiente vela. ¿Dónde pondríamos el stop loss? Con esto ya vamos a por la tercera y última norma de esta estrategia. Stop loss no hay, ahora hablaremos de ello. ¿Dónde pondríamos el take profit? Take profit no hay, lo que haríamos es la operación contraria en el momento en el cual se da la señal contraria. Y me explico, vamos a ir avanzando, como he dicho, stop loss no hay, así que fuera el stop loss, vamos a ir avanzando y en el momento en el cual el precio rompe y cierra por encima del máximo anterior, ahora mismo tenemos un único máximo, el de la sesión anterior, que es este de aquí. Si cambiamos de sesión, pues tendremos un nuevo máximo. Pero bueno, vamos a ir avanzando, porque en el momento en el cual se forme esa ruptura, perfecto, ahí ya tenemos la ruptura, porque hemos cambiado de sesión, este máximo queda anulado y nos focalizamos en este máximo de aquí. Este es el máximo que hemos visto en la última sesión. Siempre tenemos que valorar el máximo y el mínimo respecto a la última sesión,
Pues en este preciso instante de aquí, lo que hacemos es cerrar la posición, porque ya hemos formado un cierre por encima del máximo de la sesión anterior y en el preciso momento en el cual cerramos una posición, abrimos la contraria, con lo cual cerraríamos esta posición con una ganancia y abriríamos automáticamente una siguiente posición. Esto es un poco complejo, pero lo vamos a ir definiendo, no os preocupéis. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Formar un cierre por encima del máximo anterior. Así que en la siguiente vela abriríamos y nos pondríamos en corto. ¿Dónde pondríamos el stop loss? No hay stop loss. ¿Cuándo cerraríamos esta posición? En el momento en el cual se forme un cierre por debajo del mínimo de la sesión anterior. En este caso, ¿cuál es el mínimo de la sesión anterior? Nos vamos para aquí abajo, el mínimo es este de aquí. Con lo cual, cerraríamos en el momento en el cual el precio se venga por aquí abajo y cierre por debajo de esta zona. Y en ese preciso instante, ¿qué es lo que haríamos también? Abrir una orden en largo. Con lo cual, constantemente está comprando y está vendiendo. Pero bueno, para recapitular todas y cada una de las normas que he comentado. Primero, tenemos que marcar el máximo y el mínimo de la sesión anterior. Segundo, si el precio cierra por debajo del mínimo de la sesión anterior, entramos en largo. Si el precio cierra por encima del máximo de la sesión anterior, entramos en corto. Stop loss no hay, take profit no hay. ¿Cuándo salimos de la posición? Cuando sucede la acción contraria, donde no solo cerramos la posición en la que estamos, sino que además abrimos otra nueva posición. Esta forma de operar de Andrea Unger es bastante compleja. ¿Por qué es bastante compleja? No solo por el hecho de estar constantemente en el mercado, ya que estás todo el rato abriendo operaciones, tanto en largo como en corto, sino también porque carece de stop loss. Cuando tú no tienes un stop loss, no hay un momento en el cual vayas a cerrar la posición en el caso en el que el precio vaya en la dirección contraria. Y esto puede ir provocando grandes pérdidas. De hecho, mantenemos la misma operación última que hemos abierto antes. Desconozco cómo va a terminar esto, pero bueno, en este caso el precio sigue yendo en la dirección contraria. Esto de alguna forma puede generar pérdidas ilimitadas. Y en este momento de aquí, cerrando un poco el ejemplo anterior y uniéndonos a un nuevo momento, fijaros, en este ejemplo, en posición en largo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el mínimo de la anterior sesión. Perfecto, aquí está el mínimo. ¿Qué es lo que hace en este preciso instante? El precio rompe de nuevo con un gap, ya es casualidad, cierra por debajo de este mínimo y nosotros aquí, lo voy a marcar de este modo, en la apertura de esta vela abriríamos una posición en largo. Perfecto, ponemos esta señal de entrada. El precio se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba y en este momento de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que cerramos por encima del máximo de la sesión anterior. ¿Cuál es el máximo de la sesión anterior? Esta de aquí, ¿veis? Este es el máximo de la sesión anterior. Voy a poner la línea aquí. Bien, pues en este instante ganaríamos todo esto de aquí. Nosotros entraríamos aquí y ganaríamos todo esto. Todo esto sería beneficios. Perfecto, lo vamos a poner de color, por ejemplo, verde. Estos serían beneficios. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que hemos roto y cerrado por encima del máximo de la sesión anterior. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Abrir una orden en venta. Así que aquí, de nuevo, abriríamos una posición en corto. ¿Qué es lo que ocurre con esta posición en corto? Que se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba. ¿Cuándo vamos a salir de esta posición? En el momento en el cual se dé la señal opuesta. Es decir, en el momento en el cual se cierre por debajo del mínimo de la sesión anterior. ¿Cuál es el último mínimo? El último mínimo lo tenemos, aquí hemos abierto la señal, el último mínimo lo tenemos aquí, el mínimo de la sesión anterior. El precio se va para arriba y aquí cambiamos de sesión. Aquí iniciamos una nueva sesión y ¿dónde está el último mínimo? Aquí abajo, es esta línea de color amarillo. Hasta que el precio no se vaya para aquí abajo, nosotros no dejaremos de perder dinero y el precio se queda aquí estancado. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Cambiamos de sesión. Esto de aquí ya es una nueva sesión. ¿Dónde está el mínimo de esta sesión? Aquí. Es cierto que ahora la pérdida será inferior, pero fijaros que intentamos formar una ruptura y no rompemos, con lo cual no cerramos. Así que hasta que no se forme un cierre, que igual ahora el SP500 vuelve a seguir subiendo y seguimos acumulando pérdidas, hasta que no se forme un cierre no hay ninguna ganancia o ninguna pérdida limitada. Con lo cual, en este caso, en la segunda operación,
que se ha abierto, estamos perdiendo toda esta cantidad de aquí. Espero que se entienda. Y esto es algo peligroso. Pero no solo es algo peligroso, porque la estrategia de trading como tal es rentable, lo veremos luego, sino que es algo optimizable. Y aquí es donde entran justamente 3 o 4 herramientas extra o pasos extra que Andrea Unger añade a su estrategia simplemente para hacerla más eficiente. Regla número 1, añadir un rentabilidad riesgo de 3 a 1. En el momento en el cual tú seteas un 3 a 1 de rentabilidad riesgo, lo que marcas es una clara zona de take profit en la cual el precio va a cerrar la posición independientemente de lo que ocurra, con lo cual ya te aseguras ganancias que luego, en otros casos, pueden terminar o podrían haber terminado en pérdidas. Regla número 2. Limita el momento de hacer trading a las 2 primeras horas de la sesión de Nueva York y a las 2 últimas. Todo lo demás no opera. Regla número 3. En el momento en el cual han pasado 230 velas desde el momento en el cual ha ejecutado la posición y el precio ni le ha dado la señal opuesta, ni tampoco le ha tocado el take profit, rentabilidad riesgo de 3 a 1, lo hemos comentado anteriormente, cierra la posición de forma automática. Esto le permite evitarse momentos de rango, como los que hemos visto en el último ejemplo, en el cual se había encallado ya dentro de una posición, en ese caso en corto, y el precio había seguido subiendo, y eso le evita también muchas pérdidas por comisiones. Determina 230 velas simplemente porque está utilizando velas de 30 minutos y eso significa 5 días hábiles. Dicho esto, vamos a pasar directamente al código antes de enseñar los resultados y la gráfica de esta estrategia de trading. De la línea 15 a la línea 19 lo que hacemos es calcular los mínimos y los máximos del día anterior para cada una de las sesiones. Si bajamos un poco de la 40 a la 73 es simplemente porque hay que poner en marcha el bot con la primera operación. Aquí seteamos las órdenes para que el precio se ponga en corto cuando está comprado, pero se da una señal opuesta. Se explica de la 76 a la 87 el hecho de cerrar la posición y de la 88 a la 101 el abrir una posición opuesta. Más abajo encontraríamos la señal contraria. De la línea 105 a la 115 cerramos la posición en short y de la línea 116 a la 130 abrimos la posición en long. En la parte inferior y última del código seteamos el hecho de que cuando hayan pasado 230 velas se cierra automáticamente la posición para evitar caer en rangos largos. Es cierto que podríamos haber añadido reglas extra de las que Andrea Unger había aplicado posteriormente para optimizar la estrategia de trading. Sin embargo, como las ha aplicado de forma posterior, lo que quería era que la estrategia fuera lo más virgen o lo más similar a los momentos en los cuales Andrea ganó campeonatos de trading. Con lo cual, las reglas son las de base y simplemente se añade ese extra de que cuando pasan 230 velas se cierra la posición. Dicho esto, vamos directamente a ejecutar este bot. Así que vamos a la parte superior derecha para ejecutar el código y vemos que en un total de 662 operaciones se ha obtenido un valor final de 161.513,52 dólares. Y teniendo en cuenta que el valor inicial de la cuenta era de $100.000, la rentabilidad final ha sido del 61,5% en 5 años, lo cual significa una rentabilidad anualizada del 12,30%. Si vamos a la gráfica de la estrategia, en el eje de coordenadas Y podemos ver la evolución de la cuenta, empezando por un tamaño de cuenta de $100.000. Y en el eje de coordenadas X vemos el número de trades. Vemos cómo supera claramente los 600 trades que hemos comentado anteriormente. Algo que me gusta mucho de esta gráfica de resultados no es solamente el resultado final, un 12,5% anualizado en 5 años, sino que también se dibuja como una tabla o como una gráfica bastante alcista y sin demasiados contratiempos. Obvio, tenemos diferentes fases en las cuales el precio entra en movimientos más correctivos. Aquí lo tenemos, incluso en momentos en los cuales subimos de forma más desacelerada. Aquí tenemos otra zona más correctiva. Sin embargo, son correcciones prácticamente en tiempo. Obvio, repercuten en una caída del capital total que se ha acumulado, como no puede ser de otro modo, pero destacan más por el tiempo que se pasa corrigiendo de forma horizontal que no por el precio que reducimos de ese acumulado de la cuenta. Con lo cual se trata de una estrategia de trading rentable, con
con una rentabilidad mayor a lo normal y además con ciertas características como las que he comentado referentes a, bueno, ¿hay momentos de caídas? Sí, pero las caídas son mínimas en comparación a las subidas. No me gustaría que te quedaras únicamente con los resultados, con la estrategia o con la figura de Andreas Unger. Quiero que te quedes también con nuevas formas de ganar dinero haciendo trading. Seguramente tendrás el cliché o el pensamiento o sesgo de que solo se puede ganar dinero poniendo el stop loss. Y esto es totalmente falso. Andrea Unger lo ha demostrado y hay muchas formas de operar que pues no tienen un stop loss como tal, sino que buscan la posición contraria o que incluso van haciendo una especie de DCA dinámico para que el punto de entrada cada vez sea inferior y luego en el momento de la recuperación ganar más dinero. Independientemente de ello, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás más estrategias de trading rentable, más backtesting, más cursos, tutoriales, formaciones. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.